Y como yo de chiquito había estudiado inglés, pues no tuve que preguntarle a nadie, me leí los manuales de las máquinas y empecé a probar, prueba y error. Y nada, y empecé a editar. Y cuando empecé a editar, surgió la posibilidad de llevar el currículum a otro canal, mucho mejor. Lo llevé, pasaron como 8 meses y finalmente me llamaron y me incorporé a ese canal en la parte de programación también, poniendo las películas al aire. Y después estuve ahí un año y me pasaron al sector de copiado y biblioteca. Y de ahí de copiado y biblioteca se dieron cuenta que sabía editar muy bien, entonces me pasaron a la parte de edición de ahí. De ahí empecé a editar cosas, películas altas para todo público y de repente producción empezó a tomar servicio ahí, entonces empezaron a poner en producción y hacía programas. De repente estaba editando programas, en vez de editar películas, editaba programas y edité, hasta que terminé siendo jefe de edición de esta empresa, que ahora es Turner, ahora es Warner Bros. Discovery. En ese momento era Turner. Era el jefe de postproducción y cuando estaba como jefe de postproducción de ahí me llamaron de MTV para ser el jefe de postproducción de MTV y me pasé a MTV y así. En MTV llegó un momento en que la postproducción yo ya la tenía completamente dominada, estaba todo tranquilo. Entonces mi jefe me propuso hacer producción porque me veía pasta de productor también. Así que empecé a hacer producción de la mano de mi jefe en MTV. Bueno, cuando llegas a esta parte de INTV es donde se da la oportunidad de empezar a realizar el reality de Acapulco Shore, ¿sí? Sí, yo estaba ya en producción y postproducción y nosotros teníamos como una mesa de desarrollo de contenido y ahí nos trajeron esta idea de ir a hacer el Jersey Shore en México, que cómo lo hacemos, que cómo le vamos a buscar, de qué forma. Y ahí le fuimos dando forma e hicimos un casting porque dijimos, todo depende de los personajes, ¿no? Porque si no conseguimos a los personajes es inútil hacer un reality como este. Dijimos, bueno, que sean virreyes y lobukis, que son así como unas tribus que hay acá que hablan. El potro sería como el máximo exponente de un virrey y Karime de una lobuki, ¿no? Que son como las novias de los virreyes. Eh, entonces hicimos el casting y aportamos ahí, cada uno dijo quién sí, quién no. Finalmente había material, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la producción. Y ahí yo me corrí un poco porque había mucha gente metida en el medio para la producción de la primera temporada y no salió muy bien, fue un lío. Entonces en la segunda temporada, cuando ya no se iba a hacer la segunda temporada, porque no le había ido tan bien, pero finalmente dijeron que sí y mi jefe me vino y me dijo, quiero que esta temporada te encargues vos. Y yo dije, ups, pero vamos a hacer porque es en México, yo estoy en Argentina. Eh, Así que empecé a viajar a México y ahí empecé a tener los primeros contactos con la gente que estaba grabándolo y nos decía, no, se pelearon Mane y Talía se fue de la casa, ¿qué hacemos? Se nos fue uno de los participantes, ¿qué hacemos? Entonces ahí empezamos a pensar, no, bueno, que los chicos, que Fernando, que se lleva bien con todos y que Tadeo, que vayan y hablen con Talía, que bueno, hicimos toda la trama esa y pues nada, ahí ya es como que me apropié un poco del programa, ¿no? Y en la segunda temporada le fue muy bien, lo edité muchísimo, el programa lo trabajé muchísimo, le fue muy bien al programa, o sea, más del triple de rating de la uno. Se dio la posibilidad de hacer Super Short y grabaron toda la uno y ahí me pusieron en la edición y también nos fue muy bien. Y ahí fue cuando me dijeron, te promocionamos y queremos que vayas a México y que te hagas cargo del programa directamente desde allá. Y bueno, y acepté y ahí me vine para acá y así me hice cargo del programa hasta la temporada 5 completa. Después ya me fui de ahí. Ok, bueno, este programa, como tú lo mencionas, bueno, es un reality, sí, lo que se conoce como telerrealidad. ¿Cuál es ese porcentaje de realidad y cuál es ese porcentaje que, pues, digamos, de cierta forma se llama libreteado, digámoslo así? No, bueno, yo creo que esa es una de las diferencias grandes de Acapulco Shore con los demás programas, ¿no? Digamos, el purismo con el que se trató el producto.
había como toda una biblia de cosas que no hacer en el programa, que nosotros respetamos a rajatabla. Para que te des una idea, los chicos que entraban en el programa perdían contacto con la realidad como una semana antes. Nos teníamos encerrados solos una semana antes, 5 días, sin celular, sin hablar con nadie, solamente con un productor que les iba a dar la comida y esto y lo otro. Entraban al show y estaban desconectados de su celular todo un mes. Nadie de la producción podía hablar con ellos, ni contestarle, ni hacerle la segunda, ni nada. O sea, es una, ¿cómo se llama? Era muy estricto el control para defender esto, que era que los chicos cuenten su propia historia, ¿no? Que exploten solos. Y entonces no había guión, solamente decidíamos, a ver, ¿qué estaría bueno hacer hoy? ¿A dónde podemos ir? Y si vamos a tal antro, está bueno, pero mejor ir el sábado, porque el sábado va a haber más gente, mejor vamos hoy a otro que es más tranquilo y podemos hacer esta actividad, o podemos irle día a tal lugar a que se anden en parapente, o las actividades clásicas que se hacen cuando vas a Acapulco, ¿no? Y en base a eso uno va mirando y decir, mira, me parece que Mane y este se llevan bien, o vamos a ponerlos en alguna actividad juntos que vayan a algún lado, ese tipo de cosas. Pero no escribir nada, no había nada escrito. Después cuando llegamos, el problema cuando llegamos a la edición, que llevaba muchísimo tiempo porque justamente no había nada escrito, y muchas veces dependía mucho de la apreciación de la persona de contenido que lo haya captado, ¿no? Decía, no, acá hay una re buena historia, y es que esto y este va a pasar esto y no, te lo ponían, lo montaban, y es una mierda. No pasa nada, ¿para qué vamos a poner eso? Es aburridísimo. Entonces fuera la escena, hay que buscar otra escena, y, no, y que terminamos viendo como tontos el pinche, ¿cómo se llama? El pinche Fure, todo lo grabado en play, así viendo qué decían, qué hacían, qué pasaba, de nuevo. Y así fue que armamos la segunda temporada, porque muchas de las cosas que habían pausadas no funcionaban a la hora a mí no me gustaban. Yo lo veía y decía, no, esto no. Hacemos otra cosa. No sé, no se me ocurre nada. Tenemos un colombiano que se subió a ellos con una camioneta, pero es re guarango, le dice cosas a Karime, le agarra las tetas. Le digo, a ver, mostrame lo del colombiano. Y pues yo me cagué, yo me reía porque era una situación muy bizarra, ¿no? Si lo pusimos en la temporada y todos me odiaban porque decían, no, pongamos eso. Y realmente la gente se cagó de risa con eso, toda esa parte. Y nada, un poco entender de qué se trata en TV, ¿no? No es como una cadena tradicional. Entonces, lo importante para mí del programa era que era una familia, todos tenemos nuestras familias y la familia, cada familia es disfuncional a su manera, ¿no? La de New York tenía que ser siempre una familia. ¿Qué significa que es una familia? Que hay constelación, que a pesar de que se peleen, se amen o estén juntos un mes, no sé qué, hay constelación, se importan los unos a los otros, se quieren, ¿entendés? Hay constelación entre ellos, nadie quiere acabar con el otro. Se Sí. pueden pelear, pero siempre hay constelación. Entonces eso es lo importante del programa, que podía haber alguna que otra pelea, que podía haber escenas fuertes de subida de tono sexualmente, pero que ante todo lo que primaba era esta cosa de que somos una familia, nos queremos, nos cuidamos, velamos por nuestros compañeros, nos divertimos juntos, vivimos momentos que cualquiera quisiera vivir con sus amigos, y creo que esa es la base del éxito del programa, ¿no? Después ya cuando yo me fui, ya no puedo responder por eso, pero sentí como que ya se fue más para el lado de peleas y sexo, ¿no? Pero Sí, mientras estuve ahí pude defender esta, porque es fácil irse para ese lado. Y si no claro. pasa nada, los hace que se peleen, generarle problemas para que se peleen y se van a pelear, pero si uno no quiere que estén peleados todo el tiempo, es horrible la energía. Claro, y que de todas maneras, digamos que el fondo como tal, o la cortina de presentación, digámoslo así, que tiene Acapulco Shore, es que es un programa polémico, ¿sí? Y precisamente aquí viene nuestra pregunta. Eh, ¿Qué piensas de que la polémica o crees que los realities hoy en día deben de tener obligatoriamente polémica para que vendan, para que generen entretenimiento?
No, yo no creo que era polémico. Lo que pasa es que en ese momento no se veía ese tipo de desparpajo en televisión, pero de polémico no tenía nada. Decían lo que cada uno dice, cada mexicano dice en su vida diaria, pero que en cámara no te va a repetir, ¿entendés? En Claro, cambio, los chicos decían lo que se les venía en ganas y lo hacían con sus errores y con sus virtudes, porque hemos tenido que cortar muchísimas cosas que se han dicho para cuidarlos también y porque no era apropiado decirlo, ¿no? O sea, guardamos un equilibrio. Pues yo no creo, la polémica la generó la gente después. Un poco primero diciendo que era una mierda el programa, que no tenía valores, que no sé qué. Yo para mí puede ser una mierda, pero estaba muy bien hecha la mierda. Eh, porque era entretenido, te divertías y no tenías que pensar, te metías en la aventura de estos pibes, que hacían, que no hacían, que dejaban de hacer, cómo eran sus vidas, y nada, y creo que eran entretenidos ellos. O sea, y después era un problema todo el tiempo de los de marketing, los de prensa. Le venían y decían, Walter, ¿qué pasa con tus chicos que, mirá, me hicieron, Walter, ¿qué pasa con los chicos que no faltaron? Y yo decía, güey, son así, o sea, tienen éxito porque están así, güey. ¿Qué quieres que digan? No es un chip que se ponen y se sacan. No te van claro, a llegar, por ahí no te llega sobrio a la conferencia de prensa, por ahí tenías que tomar más precauciones con el Potro si lo querías invitar a una conferencia de prensa, ¿entendés? Porque por ahí te llega pedo tarde, ¿entendés? Porque él es así, por eso está en el show, no es porque es diferente en su vida. Ahora el Potro ya obviamente los chicos maduraron, son más grandes y no y están en otra sintonía y saben que les conviene y que no, ¿no? Se cuidan mucho más claro. que antes. Imagínate en esas 3, 4 primeras temporadas estaban desaforados. Claro, porque, digamos, Aparte, imagínate el éxito que tenían, que los paraban en la calle, que les pedían fotos a pibes que no los conocía nadie, ¿entendés? Estaban que ellos mismos tenían una revolución en su cabeza, ¿entendés? claro, y es que eso se logra ver, digamos, en la primera temporada, como lo decías anteriormente, y siempre se vio ese cambio de actitud, bueno, sobre todo en el Potro, que digamos en la primera temporada vemos como un Potro un poco más agresivos y de cierta forma también los chicos un poco más agresivos con las chicas y de pronto veíamos como este entorno así como un poquito pesado, pero luego en la segunda temporada vemos como un cambio en la actitud y entonces ya empezaban a esto de proteger, ya los hombres hablaban mucho de, hey, hay que cuidar las niñas, hay que protegerlas. Digamos, de cierta forma, los productores influyen en ese cambio de actitud de los personajes. No sé si, yo creo que sí, siempre hay que cuidar, siempre se tiene que cuidar entre ellos. Siempre hacía una charla antes de empezar la temporada y hablábamos de eso, ¿no? Si ven que uno de los chicos está descalzo en un antro, cuídense entre ustedes, dense la mano, somos todos compañeros de trabajo, estamos todos juntos en esto. Si no nos cuidamos entre nosotros, no nos va a cuidar nadie. Y también creo que nació un poco de que después de la temporada uno se dieron cuenta que eran familia y nacía cuidarse Claro. entre sí. ¿Entendés? Bueno, Creo que más que ser inspirados, fue algo que cayó de maduro, ¿no? sí, sí, exacto. Que el crecimiento de los personajes ha sido notorio, ¿no? Como lo mencionabas anteriormente. Y también me llama algo la atención en lo que tú hablas, y era que precisamente la polémica la genera en sí el público, porque también vemos como las primeras temporadas, bueno, Mane, que es uno de los personajes, digamos, que más resaltan, Mane tenía una serie de frases que en su momento fueron polémicas, pero que si uno se pone a ver después, se volvieron icónicas, ¿sí? Y hablamos de frases como de todo lo que ves es operado, entonces empezaban como a criticarla, pero luego estas frases empezaban a usar como de cierta forma empoderamiento. Lo otro que hablaba, bueno, la frase más célebre, lo de perra no, sino perrísima,
digámoslo que volvemos a lo mismo, empezó a hacer este lenguaje, sí, digamos que de cierta forma que era más usado como por Mane, pero este lenguaje se empezó a volver a darle un uso, ¿sí? Fuera del programa, la gente empezó a darle un uso a este lenguaje. Digamos, los productores, bueno, sí, todo el equipo que hay detrás, ¿cómo se prepara para esto? ¿Cómo se prepara para ese lenguaje que va a salir y que el público empieza a usarlo? No, bueno, yo hablando con ellos aprendés. Yo por lo menos que estaba descontaminado y venía de Argentina, aprendí a hablar en un lenguaje mexicano de Acapulco Shore, siempre lo digo, ¿no? Que, perdón las groserías decía, pero bueno, me aprendí el mexicano así. Eh, Fue todo un accidente, porque en la apertura del programa de Jersey Shore, los chicos no hablan, están como haciendo una pose y hay una frase por el fondo que se escucha de algo, pero no, y siempre es la misma apertura, nunca cambia. Pero acá, como en México y como la casa productora que lo ayuda, nada, como todos los latinos, hacemos todo, interpretamos todo como con los pies, entonces se olvidaron de grabar esa solo, la única que lo hizo bien fue Mane, que si ves la temporada uno ella hace algo como ¡ah! Y ya, no dice Sí, más sí, nada, sí, sí. ¿entendés? Mientras que los otros decían cosas que no tenían sentido y que lo habían sacado de los testimoniales porque no habían grabado frases. O sea, no era la intención de que hubiera frases, era, uy, tenemos que armar el apertura y no lo hicimos. Entonces, bueno, a ver qué podemos armar y armaron eso, ¿no? Y ya en la segunda temporada dijeron, tenemos que armar la apertura, no se olviden de esto. Entonces yo dije, pero luego las frases estaba bueno, vamos a escribir algunas frases que puedan decir, que tengan que ver con las cosas que vinieron diciendo en la temporada uno, ¿no? Y ahí Sí, sale, hagas lo que hagas, quítate las quítate las bragas. bragas. ¿Entendés? De niño era gordo, ya no soy tan gordo, pasó a ser, no me acuerdo cuál era la otra. Eh, o sea, nos dimos cuenta que había y a mí me encantaba eso, que había una especie de epicidad, que era épico, escuchar una frase de cada uno que represente cómo iba a ser esa persona durante la temporada, ¿no? Claro. Eh, Y acá vemos entonces, como lo mencionas antes, se crea entonces accidentalmente un lenguaje de Acapulco Shore, ¿cierto? eh, ayuda un poco la apertura, porque después todo el mundo empezó a hablar de la apertura, y muchas veces eso colaboró a que haya también frases, por ejemplo, cuando en la segunda temporada dice, no vamos, chicos, no vamos. Eh, Había un productor que se llamaba Roberto, que era un chico venezolano que trabajaba en la temporada 2 y 3 con nosotros como productor de contenido de la casa productora, y era venezolano. Entonces cada vez que decían, bueno, vamos a salir, entonces cada vez teníamos que salir, se armaba todo un operativo para que las camionetas estén en la puerta, los camarógrafos estén posicionados, todo el mundo esté en sus puestos porque salíamos todos juntos, y la salida de los chicos había que grabarla. Entonces ellos se quedaban esperando porque íbamos a salir y estaban ahí todos vestidos con sus cosas, y entonces que venía Roberto, decían, le daban el ok, cuando Roberto le daba el ok, venía ya, nos vamos chicos, nos vamos, vamos chicos, nos vamos. Entonces, estos que no paraban de tirar papo, o sea, se burlaban de mí porque hablaba como era, boludo! Me decían, che, no sé qué. A Roberto lo jodían con los venezolanos, nos vamos chicos, nos vamos. Cuando hicimos los shots para hacer el opening, que están todos juntos, agarra y gritan, ¡nos vamos chicos, nos vamos! Y todas cosas así accidentales que terminan siendo clásicos. Vos E decís, icónicas. claro, y decís, wow, ¿cómo esto se transforma en esto otro? ¿Entendés? ¿Cómo la gente hace que se transforme repitiéndolo? Entonces sí, hay todo un metalenguaje, un universo de habla, de que podría haber un diccionario de, por ejemplo, para traducir, ¿entendés? Otra vez los bookies, mami, o, ¿entendés? El buchona, que se volvió un... Es que de cierta forma ahí es donde se ve y es lo enriquecedor de este programa, porque como lo decía, ¿sí? Es un argentino, habían personas de otras nacionalidades, como lo hablas acá de un venezolano, y vemos como tal lo que dices de dejar que los personajes
tuvieran como esa personalidad y como esa tribu, digamos así, social de donde venían. Entonces, digamos que estas experiencias que se crean es el interactuar, digámoslo así, de esas culturas, ¿no? De diferentes culturas y se logra un resultado genial porque, como lo dicen, los openings y las frases, sobre todo usadas por los jóvenes, ¿no? Que eran los que en su mayoría consumen estos programas y empiezan a usarlos y se vuelve lo que tú dices, como un lenguaje ya de usarlo a diario, digámoslo así, ¿sí? Por eso, digamos, también, ¿cuál crees que es la influencia que ha tenido el programa en los jóvenes? ¿Cuál crees que fue como esa influencia? Yo siempre digo que la influencia la tuvieron los jóvenes sobre el programa, porque lo que pasaba en el programa era lo que pasa en cualquier antro de México todos los fines de semana. Obviamente después hay un montón de gente que vio a los shorts y todos querían ser shorts y todos querían ser como ellos y todos querían decirle de ser gracioso, ser exitoso, tener, como decían siempre, ay, yo quisiera, ¿entendés? Que me pagaran por andar de peda todo el día. Pero lamentablemente no todos somos divertidos, borrachos. O no todos somos divertidos en la fiesta, ¿entendés? Estos chicos son muy divertidos, les gusta divertirse pedos o no pedos, se divierten y creo que un poco eso de no dejarse, esa cosa de no dejarse por nadie influenció mucho a la gente que veía el programa. Ya la gente no se deja tan fácil como antes. Siempre si hay alguno que viene a querer hacerse el cocorito, enseguida le paran el carro con alguna frase de Mane o de Karime, ¿entendés? O de Brenda, o de todas las chicas que hubo después, Dania, no sé, Dani, Tania, Miki, hubo tantas que ya no, no tengo mucho uso de razón. Y tuvimos de todo tipo, ¿no? Porque siempre tratábamos de que no sea una igual a la otra. Entonces eso era un trabajo. Claro, y vemos cómo, digamos, los programas, por así decirlo, o las versiones de Short, de este programa de ITV, vemos que Jersey Shore genera, digamos, una buena fama, pero vemos también como tiempo después Acapulco Shore, digamos, que empieza a ganar como este rating y a ganar este reconocimiento. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo para que Acapulco Shore empezara a generar, digamos que igual o mayor audiencia y reconocimiento que Jersey Shore, que fue como, digamos, el principal? Pues yo creo que la singularidad de la propuesta, o sea, nosotros no tratamos de copiar a nadie, nunca. Y teníamos como una Biblia muy robusta de cómo hacer el programa y yo me rifaba en cada temporada defendiendo esa Biblia, porque te vuelvo a decir, para la gente de contenidos es muy fácil, que se peleen y que pasen cosas, que hacer, pero ese no era el programa era otro, tenía que tener un equilibrio. Entonces hay que estar también generando esas situaciones y viéndolas y tratando de reencauzar causas que vos ves que van por mal camino. Entonces, yo creo que haber tratado de ser tan singulares y haber siempre velado por la singularidad. Porque vos fíjate, cuando los otros programas que quieren ser como Acapulco Shore hacen casting y traen gente que no es singular. Yo te puedo decir, hicieron un programa de Netflix que se llama Jugando con Fuego. El casting la mitad son reject de casting de Acapulco Shore, o sea, gente que no entró, ¿entendés? Entonces yo los conozco porque yo los casteé. Entonces los veo y digo, pues obviamente no le va a ir bien a este programa. Y no le va bien. Entonces tiene que ver con que había un convencimiento, sabíamos que, o sea, no subestimábamos al reality show. Sabemos que el reality show es una mierda, estamos todos de acuerdo, me parece un proyecto que no tenemos ganas de hacer, que no conduce a nada, que no va a quedar a la posteridad, que no habla bien de nosotros. Pero si lo tenemos que hacer, por necesidad o porque nos mandan o porque es nuestro trabajo, vamos a hacerlo bien, ¿no? Respetemos el formato, démosle su singularidad, defendámosla en la grabación y tengamos un contenido que entretenga, de verdad, y que te haga sentir que estoy viendo algo que no me puedo perder, ¿entendés? Bueno, ¿cuál es la
enseñanza que te deja, digamos, como esta experiencia de Acapulco Shore? ¿Cuál es, digamos, esa experiencia que te dejó a ti como productor y como persona? Como productor, una experiencia de que a veces hay que equilibrar más lo que uno da y, y fijarse qué recibe a cambio para no terminar siendo perjudicado al final. Que esto es algo que se hace entre todos. Si tenés un equipo que están todos para otro lado y vos solo sos el que ve la luz, pues cambia el equipo y cambialo ya. ¿Entendés? No andes, bueno, pero hay que ver, porque pobre gente, que no sé qué, no. Eso, porque después el perjudicado termina siendo vos. Y después, que uno no puede ser amigo del talento, no puede ser amigo, jefe y productor del talento. Uno ahí tiene que separar eso para la posteridad, sabelo. Nunca, siempre a tener una buena relación con todo el mundo, pero las amistades van por otro lado. Porque después las cosas se confunden y uno termina mal, siempre mal parado. Nada, eso. Que obviamente sí me quedé con ganas de hacer alguna temporada más, pero por algo pasan las cosas y por algo fui para otro lado. Y nada, el aprendizaje es ese, que no hay que creérsela. Yo tengo que reconocer que en algún momento me creía que era, ¿entendés? Ya, hago esto. El mi rey, el mi rey. No, me creía realmente que era un short más, ¿entendés? Y no, Sí, la verdad no es así. Dejé de hacer el programa, fui a otro lado y ya la gente dejó de seguirme, ¿entendés? Es como que no son nadie. Aprendé, sé humilde y aprendé y disfrutar del momento de lo que estás haciendo, porque después por ahí no se repite más. Te vas a otro lado y ya no puedes volver y ya, nada, se vuelve un queda, recuerdo. te quedaste con ganas de hacer un montón de cosas que en ese momento sacarte más fotos o compartir más momentos, o hacer otras cosas que nunca hiciste. Claro. Bueno, y en estos momentos ya finalizando, digamos acá ya como todo el tema del short, ¿en qué proyectos trabajas actualmente? Actualmente, bueno, estuve trabajando casi 5 años en WWE, la empresa de entretenimiento más grande del mundo, que es, básicamente es lucha libre norteamericana, de donde salió The Rock, de donde salió John Cena, de donde salió Undertaker, Tasha Banks y un montón de figuras súper conocidas. Hacía toda la producción de todas sus plataformas digitales, y hace un tiempo me contactó Disney y hice todo un proceso de entrevistas y entré como senior manager de producción, para México, pero luego Disney entró en crisis, despidieron 7.000 personas y dentro de las 7.000 personas su servidor, ha sido despedido, así que ahora me estoy evaluando propuestas, entrevistándome con gente y eso para ver cuál es el siguiente paso. Ah, ok. Sí, es O sea, complejo estoy ver. desempleado ahora. Esta semana estoy desempleado. Bueno, pero de cierta forma, bueno, a mí me beneficia porque no me imagino cómo hubiese sido con trabajo. Creo que esta entrevista no se hubiese podido dar, ¿no? Porque pues de cierta forma el estar en este trabajo de producción requiere mucha disposición y mucho trabajo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Es una sensación rara porque en Disney estaba trabajando un reality show que hice todo el desarrollo con una casa productora que se va a hacer acá en México, que va a ser una bomba, está buenísimo. Y justo ahora me rajan y me quedo ahí, viste, puta madre, ¿entendés? Y una serie también que estaba buenísima, que se va a grabar el año que viene. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Ya gajes del van a saber oficio. de mí. Sí, es Sí. así. Bueno, Walter, ya para terminar, ¿cuál es ese, digamos, como ese consejo, digámoslo así, ¿sí? Nosotros como comunicadores sociales hacemos de cierta forma parte de este mundo de entretenimiento y para captar, digamos, audiencias, ¿sí? ¿Cuál es este mensaje que le das de pronto a los chicos que estamos iniciando, digamos, como en este medio? Que nunca dejen de aprender y que siempre piensen en lo que en su público, siempre piensen en la gente,
antes que en ustedes mismos. Muchas veces pasa que uno dice, bueno, a mí me enseñaron esto tiene que ser así, pero te das cuenta que lo que estás haciendo, cuando lo ves, no es entretenido. Y hay poca gente que dice, ay, no, esto no funciona, me salió mal, hagámoslo de vuelta. Hay que ser más crítico de uno mismo, más autocrítico y pensar más en lo que le das a la gente, porque si lo pensás como por trabajitos, bueno, ay, qué lindo, le gustó al cliente, ah, bueno, listo, no dijo nada, ya está, sale, pero si vos lo ves y sabés que está mal, sabés que eso no va a funcionar, sabés que a la gente no le va a gustar, sabés que te pueden llegar a, con el mundo de las plataformas, te pueden dejar de ver una serie por eso. Entonces, sé más autocrítico, fíjate más en lo que haces vos, más que en lo que hacen los demás. Y en lo que estás haciendo, míralo con ojos de público, ¿entendés? Míralo, no importa, lo hiciste vos, este fue tu primer dron, seguro, no importa, las excusas no son no salen al aire, ¿entendés? Vos miralo como público, y si es una mierda, es una mierda, y hay que hacerlo de vuelta, por más que lo hayas hecho vos. Sí, total. Bueno, un amigo nos preguntaba cuando supo que pues te íbamos a entrevistar y un amigo nos preguntaba, bueno, que él quería saber de pronto cómo le llegan estas ideas a los productores. Es decir, en algún momento habías concebido tener, digámoslo así, proyectos propios o digamos que todo llegan es, bueno, tenemos este programa y necesitamos que lo produzcas. O has hecho también, digamos, producciones propias, por así decirlo, ideas propias. Hemos hecho ideas propias, hemos hecho de formatos que ya existían, que le hacemos como la localización, ¿no? Lo que es, bueno, es para México. Para Estados Unidos funciona así, vamos a hacer cómo funcionará para México, o para Argentina, o para Brasil. Pero sí, hay ideas que uno hace. De repente es muy difícil que un estudio te ponga $3 millones para hacer tu idea, tal cual se te ocurrió. ¿Entendés? Porque una idea no es solamente, uy, tengo una idea, 5 chicos que se van de vacaciones a Acapulco. No, no es así. Hay toda, ¿entendés? Una Biblia detrás de esa idea. Hay todo un formato que explica un universo, que explica un porqué, que explica, ¿entendés? Cuál es el objetivo de cada uno, que te dice cuáles son las dinámicas Entonces, cuando las empresas o los estudios compran no una idea, compran un desarrollo de una idea. Una idea tenemos todo, puede tenerla vos, puede tenerla el verdulero, puede tenerla mi hija, puede tenerla yo, puede tenerla cualquiera. De ahí, de que la idea logres aterrizarla en tu computadora y desarrolles lo que es un formato de televisión, hay un laburo. Y ese es el trabajo del productor. Entonces, sea que la idea sea tuya, que necesitas todos los otros pulsos dramáticos que van a ir escritos, o sea, son montones de ideas que van juntas, sea que sea de otro, que hay que localizar, pues tenés la idea y el desarrollo de todos los pulsos dramáticos que funcionaron en Inglaterra. Ahora, cómo traducimos esos pulsos dramáticos a México? El trabajo es el mismo. Ah, ok. Bueno, Walter, muchísimas gracias por este espacio que nos abriste del día de hoy. Muy enriquecedor conocer, digamos, toda esta parte que hay detrás de los programas, ¿sí? Porque uno solamente se queda de pronto con solo lo que ve en la pantalla y ya, y se olvida, digamos, de todo este trabajo que hay detrás. Muy amable, de verdad, por abrirme este espacio. Me quedo, obviamente, con una experiencia súper enriquecedora y de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Te mando un saludo y suerte. Dale, Walter, muchísimas gracias, que estés muy bien. Ah.